Bueno, pasamos a la última charla de este primer bloque. El próximo tema es óxido nítrico, clave para personalizar el tratamiento del asma. Y el visitante es el doctor Orrego Arnold Lucas. Gracias. Acá va a haber un caso, no tan interesante como el de recién, pero muy importante, porque vamos a ver cómo esta herramienta, que se llama óxido nítrico exhalado, que se puede medir en la respiración, capaz posiblemente el caso que veamos al final, le hubiera salvado al paciente por una exacerbación asmática no terminar en terapia intensiva. ¿Bien? Ese es el caso que vamos a ver al final. Dentro de las herramientas que tenemos para ayudarnos al control y al diagnóstico del asma, esta es una herramienta que no se utiliza de forma tan frecuente. Generalmente no es una herramienta para todos los pacientes asmáticos, principalmente para los pacientes asmáticos moderados a severos, no tan frecuente como se utiliza la espirometría, que nos ayuda a medir el flujo de aire, sino que esta lo que nos va a ayudar es a medir la inflamación. Es una prueba que a través de la medición de óxido nítrico exhalado nos va a poder medir la inflamometría o la inflamación a nivel pulmonar. Estos son los objetivos. El objetivo es ver cómo el óxido nítrico exhalado nos puede ayudar en la práctica médica diaria y terminar con el ejemplo que les mencioné recién. En ya la década del 90 generó el premio Nobel a unos farmacólogos norteamericanos por el descubrimiento de la función que tenía el óxido nítrico en el cuerpo, principalmente en la parte cardiovascular. Mientras tanto, en otra parte del mundo, otros investigadores descubrían que el óxido nítrico también tenía un papel importante en la parte respiratoria, donde en los pacientes principalmente asmáticos, en el aparato respiratorio se podía medir mayor cantidad de óxido nítrico exhalado. Y en los pacientes asmáticos no tratados, a diferencia de los pacientes asmáticos tratados, había mayores valores de óxido nítrico en la respiración. Miren, acá los no tratados, acá los tratados. Esto fue un poquito la evolución de cómo desde la década del 90 se fue midiendo. Al principio solo había estos aparatos que eran muy complejos, solo se usaban en laboratorios de investigación, no los podía usar todo el mundo, requerían calibraciones que eran importantes y lugares donde no se podían transportar. Con el tiempo cada vez se fueron haciendo dispositivos mucho más portátiles. Estos, fíjense que ya están hace un montón de años, ya desde el 2005 fueron aprobados en Europa, en el 2008 en Estados Unidos, hasta llegar a los dispositivos que tenemos hoy. Si bien este es uno de los dispositivos más utilizados, cada vez hay más cantidad de dispositivos que nos ayudan a medir el óxido nítrico en el aparato respiratorio. Esto es un poco los diferentes fenotipos que nos podemos encontrar cuando tenemos un paciente con asma, donde el fenotipo eosinofílico va a ser uno de los más frecuentes. Y esto me parece importante porque cuando uno se encuentra con un paciente que tiene síntomas de falta de aire, sibilancia, tos, que se cansa de hacer ejercicio, tos con el ejercicio, tos nocturna, hay diferentes vías o diferentes caminos, eso es lo que nos dice el cuadro anterior, que nos puede llevar a que un paciente presente esos síntomas. Y el óxido nítrico lo que nos va a ayudar a ver cuál es el camino. Y averiguar cuál es el camino nos va a permitir tener un mejor control, ¿bien? Y un mejor diagnóstico de ese paciente. Entonces el óxido nítrico nos va a ayudar para tener un diagnóstico correcto, tener un mejor control del paciente, disminuir las exacerbaciones futuras, tener un control de la función pulmonar y eso disminuir el riesgo futuro. Por lo tanto, le vamos a dar mejor calidad de vida al paciente que tenemos enfrente. Cuando uno ve la definición de asma, que ve que hay diferentes fenotipos clínicos que generan manifestaciones clínicas similares, en la parte de abajo yo marqué inflamación, hiperrespuesta braquial y obstrucción variable. Cosas que vamos a poder medir con la espirometría, la oscilometría, la plitimografía, otros estudios, y acá la inflamación, donde va a jugar un papel importante la medición del óxido nítrico. Entonces, no solo nos va a permitir ver el flujo de aire en la parte respiratoria, sino también la inflamación que hay en la parte respiratoria. Estos son algunos de los estudios que nombramos recién, más frecuentes, la medición de la IgE total, la IgE específica que hacemos lo que hacemos alergia, la espirometría, la oscilometría menos frecuente pero también se utiliza, y ahí abajo vamos a ver el óxido nítrico, el papel que le vamos a dar. Cuando uno quiere medir la inflamación del aparato respiratorio,
hay pruebas desde más complejas, más difíciles de utilizar, a menos complejas. Uno que uno podría hacer es una biopsia para ver las células que hay, ver si hay mayor cantidad de eosinófilos o no, hacer un esputo inducido, prácticamente no se utiliza, pero se podría realizar, pero es muy dependiente, lleva mucho tiempo, dependiente de la toma de la muestra y dependiente también de la persona que lo analiza. Y esto es importante porque si hay más eosinófilos en la vía respiratoria, ese paciente presenta más riesgo de tener una exacerbación, pese a tener la medicación correcta. Y es interesante también porque los eosinófilos son lábiles a los corticoides inhalados. Entonces, si uno ve que hay mayor cantidad de eosinófilos en la vía respiratoria, podría ajustar el tratamiento inhalado aumentando la dosis del corticoide, fluticasona, el budesonide, por ejemplo. Y esto es interesante porque hay una correlación entre los eosinófilos y el óxido nítrico exhalado, donde niveles más altos de óxido nítrico nos están diciendo que en la vía respiratoria también hay mayor cantidad de eosinófilos. Por lo tanto, bajar los niveles de óxido nítrico nos va a hacer también descender los niveles de eosinófilos y con esto disminuir el riesgo futuro. Bien, este es un artículo que es interesante porque es cómo el óxido nítrico exhalado puede ser pronóstico y predictivo para la disminución de la función pulmonar, donde se vio que en pacientes moderados a severos que no tenían el óxido nítrico controlado, había una disminución de la función pulmonar en el futuro, a diferencia de los pacientes que tenían el óxido nítrico por debajo de los niveles de los superiores de normalidad. En este otro artículo se vio cómo menores niveles de óxido nítrico ayudaban que el paciente que teníamos enfrente tenga menor cantidad de exacerbaciones. Y no solo eso, sino que también en pacientes embarazadas ayudó a que se ajuste menor la dosis de corticoide que iban a necesitar y también disminuir la cantidad de exacerbaciones. Bien. ¿De dónde sale el óxido nítrico exhalado? Es un radical que se genera en el cuerpo, en el aparato respiratorio. Principalmente se genera por diferentes enzimas, donde la enzima interesante acá es esta que es inducible. Esta enzima es interesante porque va a disminuir la actividad con el corticoide inhalado. Y en la parte del cuerpo tiene acciones fisiológicas, todas las acciones que son las correctas, broncodilatación, producción de surfactante, secreción de músculos, estimulación de motilidad ciliar, si están las concentraciones adecuadas. Ahora, si están en concentraciones elevadas, va a generar todo lo contrario. Hiperreactividad bronquial, vasodilatación, hipersecreción de mucus, inhibición de la motilidad ciliar, efectos proinflamatorios. Entonces, si vemos acá los diferentes fenotipos, si se marcan, vamos a ver que en los fenotipos principalmente TH2 eosinófilos, acá está la isoenzima que hablábamos recién, se genera en el aparato respiratorio mayor cantidad de óxido nítrico, que es lo que nosotros vamos a poder medir. Bien. ¿Cómo lo vamos a medir? Con estos dos dispositivos. ¿Algunos de ellos o hay otros? Es muy fácil la medición, porque es solo soplar, a diferencia de la espirometría que hay que soplar explosivo y largo, es mantener un flujo constante. Hay que tener en cuenta que hay ciertos factores que pueden aumentar y disminuir la cantidad de óxido nítrico en el aparato respiratorio, como puede ser la alimentación o no hacerlo después de la espirometría, o no fumar o no hacer ejercicio de forma previa, o otros de los que mencionan acá. Y colocándole el filtro biológico a cada paciente en este dispositivo, soplando por este aparatito, manteniendo un flujo que no tarda más de 10-12 segundos lo que tenemos que soplar, muchas veces con diferentes estímulos. En el caso de este, solo para tratar de mantener ese flujo hay que tratar de que el globo no llegue hacia el cielo o no toque el piso. En este otro estímulo hay que tratar de que la aguja se mantenga en la línea verde. Una vez al terminar de soplar y llegar al final, si uno no lo puede volver a repetir varias veces, en menos de un minuto ya tenemos los valores de óxido nítrico que hay en el aparato respiratorio. Este, por ejemplo, un paciente que es un paciente que ya tiene 2-3 meses, que tenía un valor de óxido nítrico de 239, se miden en partes por billón. Ahora vamos a ver si los valores son elevados o no son elevados. Bien, menores de 25, para pediatría un poquito menor, indican ausencia de inflamación.
Eso siempre hay que tener en cuenta si el paciente ya está haciendo alguna terapia inhalatoria o no, porque por ahí está dentro de los valores normales, pero porque está haciendo algún PAF. Mayores de 40 indican presencia de inflamación, o sea, nos ayudan a diagnosticar que seguramente ese paciente tenga asma o principalmente tenga mayor cantidad de eosinófilos en la parte respiratoria. Y los valores en el medio, bueno, hay que interpretarlos de forma individualizada. Nosotros estamos hablando mayores de 40, recién vimos un paciente que tenía 200, ¿sí? Y ese es un paciente que no tiene crisis de gravedad, un paciente moderado, pero tenía un montón de crisis, múltiples crisis, y apenas abandonaba la terapia con corticoides, ya la otra semana tenía otra crisis más. Entonces, el óxido nítrico oxalado nos va a permitir generar un correcto diagnóstico, valores elevados concuerdan con que ese paciente seguramente sea un paciente asmático, principalmente de tipo 2. Hay que tener en cuenta esto, que si uno lo usa para diagnóstico previamente a haber quitado la terapia inhalatoria, ahí está el tiempo abajo, nos va a ayudar para ver una respuesta a los corticoides inhalados y ajustar la dosis. Por ejemplo, si tenemos un paciente que pese a estar en tratamiento, podemos medir un óxido nítrico y está elevado, posiblemente podamos aumentar un poquito más la dosis de corticoides. Al igual que si está normal, mantener esa dosis de corticoides y no aumentar o ver si hasta se puede quitar, siempre y cuando la clínica acompañe. Nos puede permitir ver la adherencia al tratamiento. Por ahí muchos pacientes tenían óxido nítrico elevado, después los bajan y después en el futuro uno lo vuelve a medir, y es porque cuando uno empieza a indagar la adherencia no fue la correcta. También lo que se puede hacer es un test que se llama test de supresión de óxido nítrico. Se da valores elevados de corticoides durante una semana y se ve si disminuyó. Entonces, si después en el futuro están elevados, significa que el paciente no tiene un buen control o hay que aumentar la dosis. Y principalmente, esto me parece lo más importante, para disminuir el riesgo futuro. En un estudio que se analizaron más de 15 años de espirometría, se vio que el aumento de las exacerbaciones disminuían la función pulmonar. O sea, ahí hay dos problemas. Un problema es la hora, que el paciente no tenga una crisis, pero el otro problema es que en 20, 30, 40 años también siga teniendo una buena función pulmonar y los valores pulmonares estén dentro de los límites normales. Entonces, mientras menos exacerbaciones tengamos, mejor calidad de vida en el futuro va a tener ese paciente. Y también se puede hacer la medición de óxido nítrico nasal para otras enfermedades. Vamos al caso que nombré al principio. Este caso es uno de un montonazo de casos, pero me parece interesante a mí siempre nombrarlo. Este es un chico de 10 años, el padre era asmático, sin adherencia al tratamiento. Ahí eso habla un poquito de qué importancia le daban al tratamiento. Muchas veces a mí me parece importante nombrar que uno por ahí, al pensar que tiene algo leve, significa que no tiene que hacer nada. Y justamente esos pacientes son los que después en el futuro la pasan peor, porque el paciente grave generalmente está acostumbrado y sabe cómo actuar. Pero el leve dice, si es leve no me va a pasar nada, si es leve ¿para qué voy a hacer algo? Si es leve no me preocupo, ahí hay un problema. Múltiples crisis asmáticas, este chico, hace varios que está en tratamiento con diferentes corticoides inhalados. El último año había estado sin crisis y acá se hace algo que muchas veces se hace en la práctica médica, que es cuando llega el verano se quita la medicación. Y ahí hay dos problemas. Siempre es mejor quitar la medicación si puedo tener algún estudio que lo acompañe antes. El ideal es tener una espirometría y si la espirometría me da dentro de los valores normales, bueno, ahí tengo menos probabilidad de tener una exacerbación si quito la terapia. Y lo otro que a mí me parece importante también, que si bien el verano es la época que menos exacerbaciones tenemos, generalmente es la época que uno se va de vacaciones. Y no es lo mismo tener una exacerbación en el lugar que yo conozco, donde están los médicos y la urgencia donde yo puedo ir, que tener una exacerbación en un lugar que es desconocido para mí. Viaja a Punta del Este, es un paciente que viene económicamente no estaba mal, está bastante bien, o sea que no hubiera sido un problema para él hacer esta prueba, tiene una crisis asmática. Esa crisis asmática termina en terapia intensiva, después lo tuvieron que resolver con sulfato de magnesio, mejoró, pero bueno, lo hizo pasar un mal momento. Viene al mes al volver, se le realiza una espirometría, la espirometría era una técnica que era mala, no era buena, pese a que se intentaron varias veces, se hace una oscilometría que estaba dentro de los valores de normalidades, pero posterior a realizar el broncodilatador había una mejoría. La oscilometría
Es una técnica mucho más sencilla, uno lo que hace es solo respirar a volumen corriente, donde se van generando diferentes ondas sonoras y esas ondas sonoras miden las tensiones que hay en el diferente aparato respiratorio. O sea que es mucho más fácil de utilizar. No hay tanto, pero cada vez con el tiempo va habiendo más. Se le hace un óxido nítrico y cuando se le hace el óxido nítrico está elevado. Dijimos que más de 40 en pediatría elevado le da 89. Se comienza a hacer el tratamiento, se hace fluticasona 250 microgramos a la noche y a la mañana, se evalúa la técnica. Muchas veces la mayoría de los pacientes que andan mal en realidad no es que hay que cambiar de dispositivo, sino que es la técnica la que no es la correcta. Eso es lo más habitual. Llegan los pacientes y uno se queda 5 minutos más viendo cómo hace la técnica y capaz que lo hace con la aerocámara y alguien le dijo 10 segundos y el mismo paciente es el que cuenta. 1, 2, 3, 4, no respira ni una vez. O por ahí saca el pecho un montón para arriba pero no respiró ni una vez, o por ahí hace una respiración cortita y rápida. Bien, o sea que lo principal a evaluar en general es la técnica de los pacientes que andan mal. Se evalúa al mes, se repite, da 64, ¿bien? O sea que todavía sigue por arriba, ahí podría haber que ajustar, aumentar un poquito la dosis, pero justo estábamos en verano, acá lo que se vio era que el paciente todavía no entendía o nosotros no les hicimos comprender cuál era la importancia de hacer el tratamiento de forma correcta. Entonces se iba a la casa de los amigos, no se llevaba el PAF, acá los padres estaban separados, cuando se iba a la casa de uno no se lo llevaba, en la casa del otro se lo hacía, entonces lo que hicimos es mejorar la adherencia. Mejoró la adherencia, a los 6 meses se repite y a los 6 meses, bueno, ya había disminuido. ¿Bien? Y el paciente por lo menos no había tenido ninguna crisis en ese tiempito. ¿Cuál es la conclusión del óxido nítrico exhalado? No es un estudio que es por sí solo no marca nada. Bien, siempre va acompañado de la clínica y de otros estudios. Pero seguramente en el futuro cada vez lo vamos a utilizar más y para aquellos pacientes donde tuvieron crisis moderadas a crisis severas o por aquellos pacientes que tuvieron pocas crisis en el año pero fueron severas, seguramente es una herramienta que nos va a permitir darle una mejor calidad de vida a nuestros pacientes. Gracias. Muchísimas gracias, excelentes las disertaciones, así que